estuve filmando como durante 10 años y el impulso fue cuando mi madre fue diagnosticada como padeciendo del síndrome bipolar. Fue como un choque muy fuerte y como un año después, como mi madre fue hospitalizada y como fue como un zombie casi, como durante un año por los medicamentos y pensaba que había perdido la madre que conocía. Entonces, como un año después, cuando ya regresó un poco a lo que yo como la conocía, me puse a filmarla porque sentía que era algo delicado que podía desaparecer. Pero eso, así fue. Y cuando oí que mi hermano regresaba, había perdido el contacto con él, tenía un proyecto de escuela, de cine, que tenía que hacer un documental en un mes y me vino la idea sabía que era importante ir a filmarlo cuando regresaba a Plattsburgh. Era algo como una búsqueda personal, no sabía exactamente qué forma iba a tomar, sabía que quería hacer una película, pero no era claro qué era la historia. Eso se fue haciendo con el tiempo. Y cuando hubo la última crisis con mi hermano, estaba a punto de acabar otra película muy diferente porque muy temprano sentí que no podía filmar con mi hermano, era muy instable. Entonces la película era sobre mi madre y yo, y nuestra relación, y estaba a punto de acabarla cuando hubo la última crisis y pues cambió toda la historia por completo y no pude hacer otra película que una enfocada sobre mi hermano y lo que le sucedió. Sol de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar la alegría a mi tierra mexicana. Pues al principio de filmar fue como la cámara nos ayudaba como familia, no fue como nos daba me daba a mí una distancia que me ayudaba a entrar en relación con mi familia. Como sin la cámara no hubiera ido a buscar a mi hermano o lo hubiera visto en Montreal y la misma dinámica de siempre hubiera resurgido. Nos hubiéramos peleado por una tontería y nos hubiéramos... Y entonces la cámara como que ayudó al principio, pero ya cuando nunca me atrevía a filmar cosas difíciles, ¿no? Fue solo al final que decidí que era importante filmar esos momentos difíciles. Pero eso fue como, todo eso fue como un proceso, como al principio no hubiera podido hacer eso, tuvo que pasar como casi 10 años para que pueda hacer eso, para que llegue a olvidar la cámara a un cierto punto que tenía tanta costumbre de estar ahí con la cámara que se volvía algo casi transparente, o sea, no por lo completo, claro, pero se me olvidó, no sé, era capaz de estar en momentos difíciles y filmar, ¿no? Se habituaron a su proceso. Sí, quizás sí. Y, y me habitué, bueno, me habitué, es solo al final que lo hice, pero sentí que era más importante ser testigo de estas escenas porque no paraban de pasar y no cambiaba nada y sentía que tenía que mostrar esa realidad, era importante. Entonces lo hice y como por ejemplo el hecho de filmarme, al principio me sentía incómoda de estar enfrente de la cámara, pero igual fue un proceso, ¿no? Que a lo largo del tiempo sentí que no era honesto, que tenía que ser parte de esa familia y tenía que ser más presente en la historia también. Sí. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. Todo ese proceso fue algo terapéutico para mí, que no me di cuenta al principio, pero pues, es algo que me ayudó mucho y que hasta me ayudó, como siempre estaba tan enfocada en ayudar a mi hermano y mi madre, que ellos tenían el problema, que si hay alguien que tenía que ir a terapia era ellos y no yo. Y pues en el proceso de filmar me di cuenta que no puedo cambiarlos, no puedo, hay un límite en lo que puedo hacer para ellos y que la verdad necesito cambiar como yo reacciono a ellos y cambiarme a mí. Entonces como empecé terapia y la película también fue algo de terapia para mí. Entonces sí, no, claramente fue un proceso de exorcismo terapéutico para mí. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido
y que me traigan aquí. Sentí que no podía filmar con él, que iba a causar problemas, ¿no? Porque hubo tiempos que me quería filmar, lo veías que era muy, que le entusiasmaba que filmaba, pero después hubo tiempos que lo usó contra mí, que me chantajeaba con las cintas, y entonces en ese momento sentí que no era apropiado, pero con mi mamá siempre estuvo muy a gusto filmando y entendía lo que estaba haciendo. Y en ese momento, en eso estaba a gusto, pero eso, cuando mi hermano murió y eso cambió todo, ¿no? La cuestión ya fue para mí como, no sé, yo lo veo que siempre luchó, yo y él, como luchábamos para que había tanto negación o denial, no sé cómo se dice, en mi familia, ¿no? Y era importante como contar su historia, ¿no? Para él, para su memoria, entonces, sí, para eso, para mí era muy importante y como la nota que dejó, para mí era como, ah, era para el mundo, ¿no? La manera que lo escribió, entonces, para mí era importante hacer ese testimonio, pero sí, como me acuerdo cuando tenemos, nuestra película favorita era Crumb, ¿no? De Terry Zweighoff, que es sobre Robert Crumb y sus hermanos que tienen enfermedad mental. Y me acuerdo cuando habíamos visto, él se reconoció en Charles Crumb y dijo, así yo voy a acabar mi vida, no voy a acabar mi vida viviendo con mi madre hasta que tenga la fuerza de matarme, ¿no? Y había sido algo que siempre se quedó con él y creo que después cuando murió encontré cortes de documentales, de películas sobre la enfermedad mental. Entonces creo que era algo que también a él le interesaba y que exploraba, pero no logró ir superarlo. Translation no me gustó al principio, no me gustaba la manera en la cual se mostraba, pero What was your first memory of the first mental hospital that you went into? Tell me. No, tell me, because it's not your fault, Renee. I've got enough problems, honey, without bringing up the past, okay? Pero me fascinaba aún la película y lo entendí, ¿no? Entendí un poco su proceso y sí, creo que es una película valiente y sí fue una influencia y para mí, sí, Capturing the Freedman, claro, es tan increíble, pero sí, es un proceso de esa idea de desnudarte, como al principio, como soy una persona muy reservada y tímida normalmente, pero para mí era como, no haces ningún favor en esconder en esas situaciones, solo agravas la situación y escala en tragedia. Yo siento que mi familia, si la gente hubiera hablado de la enfermedad mental, reconocido que mi madre tenía una enfermedad mental, las cosas hubieran sido diferentes. Entonces, para mí es importante hablar de eso y desde que la película ha salido un poco en festivales y la he enseñado a la gente, a cada proyección la gente me viene a ver y dice, pues me reconozco en tu historia, me pasó, tengo un mamá, padre, hermano, primo, algo. Siempre en todas las familias hay historias así y creo que hay algo, entonces fue importante para mí, pero creo que puede llegar a, la gente logra conectarse cierta parte con mi historia igualmente. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. A mí las historias que me interesan son las que son muy íntimas o personales o muy específicas porque yo siento que es ahí que puedes llegar a algo más universal en vez de intentar hacer algo generalista. Cuando eres muy honesto y abierto, es verdadero, ¿no? Y hay algo que ayuda en ese diálogo de las enfermedades mentales, de no solo como decir qué son las enfermedades, pero ver cómo se vive en una familia. Siento que puedes pensar en hacer una película con esos como ambiciones, ¿no? Creo que fue algo de una necesidad personal
y después fue lo que fue, pero no pensé, oh, quiero hacer una película que va a ayudar a la gente o que va... Es algo que necesitaba hacer. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales. Cuando la estaba montando estaba en depresión, entonces estaba esperando que esté más estable para enseñarla y decirle que pues ya finalmente se acabó esta película. Cuando ya estaba más estable le enseñé como en casa con mi esposo y yo estaba llorando viendo la película y como que se estaba sonriendo de ver a mi hermano y a su amiga y como reaccionó bien y quiso venir a la premiere de la película en Montreal. Y eso ya sí fue más emocionante para ella de tener una audiencia y vino conmigo para el Q&A al final y fue muy emotivo. Y creo que sí, fue duro, como al principio la filmaba cuando iba en sus viajes de compra y le gustaba mucho la atención y era más de broma. Y ya cuando finalmente me atreví a hacer esa entrevista difícil con ella, que tardó como 2 horas, ahí ya entendió que había algo más serio, pero lo entendió y como le dijo a mi amigo que era el cameraman, dijo que sí, que le gustaba que hacía eso para que yo pueda superar y ir adelante. Y entonces sí, creo que entiende la motivación por esta película y creo que para ella es difícil de mostrar ciertos aspectos, pero para el mismo tiempo creo que fue liberador de sacarlo. Ok, sí, hice eso. Y que me cubre esta tierra, que es tierra de hombres cabales. Tan tan.